Hola, ¿cómo están amigos, familia, colegas? Hoy, como dije antes, la vez pasada, en el programa anterior del envejecimiento del cerebro, me voy a referir a dormir y cómo y por qué, y qué dice la ciencia y cuál es el conocimiento más avanzado actualmente sobre por qué es importante dormir, ¿no? En primer lugar, voy a recapitular lo que dije la otra vez, ¿no? El cerebro lamentablemente envejece, como todo el cuerpo, envejece un poco más lento que los demás tejidos, pero envejece igualmente. ¿Cómo envejece? Por el daño que se le produce en su ADN, ya sea directamente en la secuencia de nucleótidos o en el empaquetamiento que produce la epigénesis. Cuando la gente envejece por el proceso del daño que no podemos evitar de momento, mientras no salen las nuevas terapias, ese ADN se va dañando y el cerebro se va envejeciendo, y entonces se observa que la gente mayor duerme menos y duerme mal, duerme muchas veces con el sueño desestructurado, como se llama. Ya voy a explicar que el sueño tiene una estructura, el dormir, una estructura, no REM, ¿no? Y el no REM está dividido en 4 partes, cada uno con un tipo de ondas particulares electroencefalográficas. Bien, entonces el cerebro se está dañando con el paso del tiempo. Entonces empieza a destruirse el dormir adecuado a partir de los 70, 60 años, ¿no? 65 por allí. Y entonces ocurre que como duermes mal, el cerebro no se limpia y se produce más daño en el cerebro. Entonces se produce lo que se conoce como un feedback positivo. O sea, pasa algo y ese algo produce que pase más de lo mismo, ¿no? Eso se denomina una retroalimentación positiva, o un feedback positivo, que en este caso fisiológico del sueño es: envejezco porque pasó años de vida, el cerebro empieza a dañarse, se daña el cerebro y se duerme mal. ¿Cómo se duerme mal? El cerebro no se limpia, se daña más cerebro. Resultado de eso, a los 85 años, lamentablemente, la mitad de las personas que están vivas a los 85 años van a tener algún tipo de demencia, ya sea el Alzheimer, ya sea la demencia senil, ya sea demencia porque tienes algunas enfermedades adicionales, ¿no? Entonces todo eso está explicado por favor véalo, en por qué envejece el cerebro. Entonces, este capítulo es fundamental para los que, como yo, los quieren ustedes, y quiero que vivan muchos años y que por nada su cerebro envejezca. Entonces, hay que dormir bien. ¿Cómo y por qué? ¿Por qué hay que dormir bien? Porque, lo expliqué, se acumulan los beta-amiloides, los tau, los cuerpos de Lewis y otros tipos de metabolitos que no se van limpiando. Entonces, el cuerpo, el cerebro, sí se limpia, ¿no? Se limpia porque tiene las glías, que son unas células que están al lado de las neuronas, que lo que hacen es que toman estos desechos y los sacan, ¿no? El exceso de desechos, los sacan y lo sacan hacia las arteriolas, que como mostré anteriormente, en el pasado anterior, las arteriolas van hasta lo más profundo del cerebro, y las arteriolas van rodeados por el líquido cefalorraquídeo. El cerebro no tiene el líquido linfático, que está en el resto del cuerpo, que hace esa misma tarea de limpiar. Tiene este líquido cefalorraquídeo, en el cual está todo el cerebro rodeado, ¿no? Y también la columna. Entonces, toda esta desechos que sacan las glías van al líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo sale del cerebro, va hacia la columna, y ahí pues termina saliéndose todos esos desechos, saliendo hacia la sangre. Entonces,
necesitamos dormir para que se dé ese proceso. Ahora, ¿cómo dormir? Dormir es un proceso sumamente complejo, no es una cuestión de que como yo toco un botón y me voy a dormir, ¿no? Todos los que hemos tenido hijos sabemos que los niños tardan mucho en dormirse, no, porque es un proceso en el cual el cerebro se va desconectando, excepto en la etapa 4, cuando están las ondas lentas, nunca está del todo desconectado, ¿no? Porque por eso hay gente que se le mueven las piernas, los que caminan cuando están los sonámbulos, ¿no? O sea, nunca estás completamente desconectado, excepto cuando estás en la etapa 4. Entonces tú, para dormir bien, hay una serie de trucos, ¿no?, que voy a mencionar. Por ejemplo, ¿no?, tú tienes que tener tu cuarto oscuro. La luz molesta, ¿no? Es muy importante que no haya luz. Así como para despertar es muy importante que haya luz. Es muy importante que no haya luz, porque la ausencia de luz hace que en el fondo del ojo hay unas células que están comunicadas con el cerebro. Y entonces ellas hacen que se dispare la melatonina cuando no hay luz. Entonces tú tienes que no tener luz. También tienes que tener silencio. Una cosa también interesante es que hay que tener una habitación fresca, porque cuando tú duermes te baja la temperatura entre 1 y 3 grados, ¿no? Como esto está, pues todo esto está muy bien documentado por cientos de artículos, ¿no? E incluso hay otros profesores de Stanford que han publicado libros, y etcétera, ¿no?, que voy a poner abajo las referencias, ¿no?, algunos artículos para que los que quieran leer, ¿no?, los experimentos, ¿no? Lamentablemente muchos son en inglés, pero bueno, ahí está la referencia de que el cuerpo le bajan entre 1 y 3 grados de temperatura. Entonces, ¿por qué tienes que dormir fresco, no? Un truco que se usa es que la gente va a tomarse una ducha con agua tibia en la noche antes de dormir, que algunas culturas lo tienen completamente incorporado. Por ejemplo, los chinos, ¿no? Ellos siempre se van a tomar una ducha antes de dormir, ¿no? Entonces, otro asunto que es importante es que suspendas el café. No tomar café en la mañana está ok, ¿no? Está ok. Lo que no se puede hacer es tomar café muy cerca de la hora que tú vas a dormir. ¿Por qué? Porque el café, como todos ustedes saben, tiene cafeína. Entonces hay un centro en el núcleo paraquiasmático del cerebro donde se es sensible a la adenosina, ¿no? A la adenosina. Entonces el cuerpo y el cerebro, cuando va consumiendo energía, utiliza un compuesto que se conoce como ATP, adenosín trifosfato. Entonces, a medida que tú vas usando más ese compuesto, que es producto del metabolismo del metabolismo de la glucosa, y se produce el ATP, que es la molécula de la energía. Entonces, cuando tú la vas usando, el ATP, te va quedando adenosina. Entonces, si la cafeína tiene el mismo receptor de la adenosina, entonces tú tomas mucha cafeína, entonces bloqueas el receptor de la adenosina y el cuerpo siente que tengo mucha adenosina, ¿no? Entonces, como tengo mucha adenosina, pues entonces me mantengo despierto, ¿no? Me mantengo despierto. Entonces no logra sentir que ya has usado mucho el ATP y ya ha pasado durante todo el día, ¿no? Entonces la cafeína actúa sobre el mismo receptor en las neuronas estas que tienen que ver con el ciclo del sueño, uno de los grupos que tiene que ver con el ciclo del sueño, que es lo que detecta la adenosina. La cantidad de adenosina que tú tienes, que la cafeína se mete ahí. Entonces no hay que tomar café. Y el otro asunto es que hay que calmarse. No, hay que calmarse. Hay gente que recomienda meditar, ¿no? Yo no medito completamente, pero cuando me estoy empezando a dormir, yo trato de meditar, pensar en cosas agradables, ¿no? Que todos estamos unidos, que repetir una palabra que yo repito, ¿no? Una técnica de meditación que yo tengo, que me ayuda a relajarme. Si no estás relajado,
no puedes dormir, por más que esté oscuro, por más que esté fresco, ¿no? Por más que no tengas ruido, tienes que relajarte. Entonces si tú duermes bien, vas a pasar por al menos 3 o 4 ciclos de sueño. Entonces el ciclo que se llaman el REM y el no REM, no están divididos, cada ciclo está dividido en lo que se llama REM y no REM. REM significa Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de los ojos, ¿no? Si alguno ha tenido la oportunidad de ver a una persona durmiendo, es muy sorprendente cuando comienza a mover los ojos de un lado para el otro. Ese es el movimiento REM, ¿no? El movimiento no REM, la etapa del sueño no REM, es cuando no mueve los ojos, ¿no? En el REM es que sueñas, ¿no? En el no REM no sueñas. En el no REM, cuando no estás soñando, es cuando más se desconecta el cuerpo. Hay una etapa de desconexión máxima, solo en la etapa 3 o la etapa 4, ¿no? Hay una discusión ahí. Si es 3 o es 4, si son 3 o 4. Entonces vamos a suponer que es 4, ¿no? La más profunda. Y entonces en esa es la que se producen las ondas, estas lentas, ¿no? Que tienen una gran amplitud y una frecuencia baja, por eso se llaman las ondas lentas, ¿no? En un electroencefalograma. Entonces es en esta etapa 3, 4, ¿no? Cuando más el cerebro se limpia, cuando estás profundamente dormido. Entonces trata, por supuesto, que nadie te despierte cuando estás en esa etapa, ¿no? Para que tú puedas limpiar tu cerebro, ¿no? Limpiarlo de todos los desechos que han ocurrido durante el día, ¿no? Entonces además eso ocurre, la etapa de sueño profundo ocurre principalmente durante la primera etapa, la primera parte del sueño, ¿no? Cuando hay estos ciclos, ¿no? Pero ahí los ciclos no son exactamente iguales. Entonces los ciclos, a la primera parte del sueño, digamos las primeras 4 horas, si tú duermes 8, ¿no? Es en particular la etapa no REM, más que la etapa REM, ¿no? Entonces en la etapa no REM es cuando tú te limpias. Y tú te limpias, pues no, porque vienes de usar el cerebro todo el día y se llena de desechos. Entonces la primera parte es limpiarlo, ¿no? Lo más profundamente posible, con las glías, se pasa para las arteriolas y se pasa al líquido cefalorraquídeo y de ahí va para afuera, ¿no? Para afuera del cerebro, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, hay también los ciclos no REM y REM, pero hay más del REM. Por eso que muchas veces uno se despierta cuando está soñando, ¿no? Y no sueñas tanto en la primera parte, ¿no? En las primeras 3, 4 horas, ¿no? Entonces es muy importante que duermas bien y que desintoxiques tu cuerpo, porque si no va a pasar lo que dije al principio, ¿no? En la introducción. Lamentablemente el cerebro está envejeciendo, vas a dormir mal, eso va a producir que el cerebro se envejezca más, y ese ciclo de retroalimentación positiva, lamentablemente, mientras tanto no logremos revertir el envejecimiento, va a terminar algún tipo de demencia, ¿no? Ya sea el Alzheimer u otro, ¿no? Hay mucha gente que tiene Alzheimer. Cuando ya tienes Alzheimer, eso debe haberse evitado antes. Por eso escúchame, por favor, duerme bien, te lo ruego, duerme bien, porque si no, va a acabar mal, ¿no? A los 80 años, que yo espero que ustedes todos vivan a los 80, ¿no? Para estar conmigo, pues, todos estos años, ¿no? Entonces, salud, ¿no? Salud basada en ciencia. El sueño es muy importante. Entonces, hay que dormir las horas, por lo menos 7, 8 horas, continuas, ¿no? Hay mucha gente que se despierta. Cuando se despierta, hay que volver inmediatamente a dormir. Si te paras, si no logras dormirte, bueno, date una vuelta, ¿no? Date una vuelta, relájate y trata de volver a dormir. Si no, pues no logras eso, no logras controlarlo mediante estos métodos de conducta, entonces, bueno, ve al médico, ¿no? Y hay drogas químicas y también hay las plantas, ¿no? Que te ayudan a dormir. Pero eso es cada quien que vaya al médico, ¿no? Pero que busque de dormir. Bien, entonces con esto
termino que es como una continuación del cerebro, de cómo, por qué envejece el cerebro. Y hay otro punto que no he tocado, que voy a tocar la próxima vez, que es la alimentación, ¿no? El cerebro también se alimenta, el cuerpo se alimenta, y hay una serie ¿cómo se dice? Pastillas, ¿no? Y también plantas que pueden ayudarnos, ¿no? Sin necesidad de tener que ir al médico, a envejecer más lentamente. Y de eso voy a hablar la próxima vez. Todo esto con la esperanza de que con la ciencia logremos una mejor salud, logremos una mejor vida y una larga vida, para que podamos ayudar a los demás, para que podamos construir una sociedad más justa y estemos todos mejor, porque yo sé que ustedes son muy importantes y todos los que siguen este canal son mis amigos, son mi familia, y seguiré conversando sobre cómo evitar el envejecimiento, cómo tener una mejor salud y todos los avances que la ciencia produce y que la ciencia indica para vivir más años. Los espero la próxima vez, en la cual hablaré de la alimentación. Gracias y adiós.